Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a este servicio de adoración. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Solo tú eres digno, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dile: Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Bendiciones, hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Un cordial saludo a todos aquellos que se encuentran en este lugar y a aquellos que nos logran ver a través de la transmisión. Hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de poder estar aquí. Somos afortunados de poder llegar a este lugar a escuchar su palabra, a venir a adorarle, porque es por su gracia y su favor que hoy lo hacemos. Hermanos, qué mejor forma, qué mejor manera de pedirle al Señor, que darle gloria al Señor, disponer nuestro corazón para poder alabarle y darle gracias, que pidiéndole perdón por todos nuestros pecados. Qué mejor forma de pedirle al Señor en este día que nos perdone por nuestros pecados. Así que yo te invito, mi amado hermano, a que abras tu Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15. Hoy disponemos nuestro corazón para alabarle. Y antes de rendirle este culto a Él, queremos humillar nuestros corazones. Dice el texto: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Damos gracias al Señor, ¿cierto? Vamos a sacar este espacio, vamos a tener este espacio para acercarnos a Él y para humillar nuestros corazones delante de Él. Así que te invito, mi hermano, a que confesemos nuestros pecados delante de Él en el día de hoy. Amado Señor, Padre de gracia, delante de ti nos encontramos en el día de hoy. Señor, te hemos fallado, hemos pecado, Señor, hemos ido naturalmente en contra de tu voluntad. Y en el día de hoy queremos rendirte culto, pero queremos pedirte perdón delante de ti en esta preciosa mañana, Señor. Perdónanos por nuestros pecados, Señor. También queremos agradecerte, Señor, por el regalo de tu Hijo Jesús, por haberlo enviado a este mundo, para que hoy pudiéramos ser salvos por gracia y para que pudiéramos estar perdonados y poder ser ofrendas delante de ti, Señor. Gracias por él, Señor. Ahora colocamos nuestros corazones y nos disponemos para darte culto, honra y alabanza, porque tú te lo mereces. Ayúdanos a seguirte adorando en este precioso día, Señor, porque tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor. Te invito a que te coloques sobre tus pies. Vamos a tener la lectura en esta mañana del antifonal, la cual se encuentra en el día de hoy en el libro de Isaías capítulo 53, del versículo 1 al versículo 12. Del versículo 7 en adelante, le pido a la iglesia que sea pronunciando este texto conmigo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca,
Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Oremos, hermanos, para poder disfrutar de las alabanzas. Amado Dios, te pedimos que nos ayudes a disponer nuestro corazón para darte culto con estas alabanzas, Señor, y con tu palabra. Te damos gracias y te honramos porque tú has sido fiel. Cantémosle al Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, 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 cuán grande es. Dile, mi corazón entona la
cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Tú eres grande, Señor. Tu nombre es grande, Padre. Seguimos alabando tu nombre, Dios, porque eres digno, Señor, de recibir toda gloria. Porque no merecemos nada, Señor, pero tú nos has salvado, Dios. Tú nos has rescatado, tú moriste en la cruz por nosotros, Señor, en nuestro lugar. Hoy recordamos, Señor, en esta fecha, que viniste a esta tierra, Señor, a vivir en perfección. Ahí moriste, pero resucitaste, Señor. Y todo, Señor, por amor a nosotros. Gracias por tu infinita gracia, Padre. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene uno igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Gracias, Señor, por tu inmensa gracia, porque no merecíamos nada, Señor, por nuestro pecado. Gracias por escogernos. Tu gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que a tu Hijo entregaste
en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Bendita gracia, Señor. Gracias, Señor. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Y vamos a seguir adorando al Señor y un medio también por el cual damos gloria y honra es con el momento de las ofrendas, los diezmos y las ofrendas. Y los invito, hermanos, a que me acompañen en el libro de Mateo. Capítulo 5, y vamos a leer el texto del 23 y 24. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Leo para ustedes palabra de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vemos cómo el Señor primeramente cómo quiere que lo estemos adorando, no solamente sea cantando las alabanzas, escuchando la predicación, sino por medio de las ofrendas también adoramos al Señor. Bueno, los invito a poder ofrendar a aquellos hermanos que nos están viendo a través de las redes, por el grupo de WhatsApp, se pueden estar comunicando y se les hará llegar la información de las formas y el modo de recolección que también tenemos para la iglesia a través de los canales virtuales. Igualmente agradecer al Señor porque Él es el que nos provee, el que provee su iglesia y el que nos sustenta diariamente. Invitamos, hermanos, vamos a orar por las ofrendas. Amantísimo Señor, una vez más gracias te damos, Señor, por la congregación que se reúne en tu santo templo, Señor, adorando, glorificando tu nombre, Señor, porque solamente tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, el que es digno de toda alabanza, de toda supremacía, Señor. Estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro proveedor, porque reconocemos que tú eres nuestro sustentador, Señor. Reconocemos de que tú y tuya, Señor, es la convicción que debemos tener siempre, Señor, en el momento de poder estar confiados totalmente. Estas ofrendas, Señor, las entregamos a ti como símbolo de agradecimiento, Señor, de todo lo que has provisto en nuestro hogar durante la semana, durante este tiempo, Señor. Que sin importar las dificultades, Señor, y angustia y necesidades que tenemos, Señor, venimos a ti, Señor, a darte gloria y honra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Invitamos al hermano Carlos, que va a compartir la palabra de hoy. Gracias, mi hermano. No pido. Buenos días, mis queridos hermanos. Quiero invitarte a que vayas buscando en tu Biblia el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 28, y vamos a leer hasta el 40. Lucas
19, versículo 28 al 40. Hoy en día, las personas o la cristiandad está celebrando la entrada triunfal. Muchas veces nosotros leemos ese texto y pasamos por alto muchas cosas que están condensadas en esa entrada triunfal. Hoy vamos a hacer un análisis de este texto para ver qué nos dice ese texto, además de lo que nosotros podemos ver por encimita. Voy a pedirte, hermano, a que me acompañes, a todos los hermanos, los que estamos aquí presentes y los que nos ven por los medios, a orar y a darle gracias al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te damos muchas gracias por tus bendiciones, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor, delante de ti. Padre, tú conoces nuestros corazones y sabes que te hemos ofendido, Dios. Y te pedimos, amado Padre, que nos perdones y que tú nos ayudes, Señor, con tu Espíritu a poder caminar en santidad y en fe. Padre, te pido, Señor, que seas tú quien nos dirija en esta predicación, que seas tú quien nos hable, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Y que seas tú mostrándonos, Dios, en tu palabra, cuán misericordioso y amado eres tú, Señor. Cuán grandioso eres. Padre, te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros encontramos en Lucas 19, versículo del 28 al 40, la entrada triunfal. De hecho, usted en su Biblia lo puede ver. Aparece y dice, la entrada triunfal a Jerusalén. Nosotros encontramos que Jesús está declarando que es el Salvador que venía en una misión de búsqueda y rescate. Entonces Lucas, el evangelista, el discípulo del Señor, el apóstol, escribe este texto guiado por inspiración del Espíritu Santo, donde nos está mostrando de manera organizada lo que el Señor venía a hacer y que había venido a buscar y a salvar a los perdidos. Una forma en que Lucas organiza esto lo podemos ver en los versículos y capítulos anteriores. Capítulo 1 del Evangelio de Lucas, del 1 al 19, y el versículo 27, en la primera parte Jesús está buscando a los perdidos. Y después en el capítulo 19 del libro de Lucas, versículo 28 al 53, en adelante al capítulo 53, tú encuentras que Jesús estaba salvando a esos perdidos. Ahora, hermanos, quiero que leamos el texto de Lucas, donde nos dice lo siguiente. Preste mucha atención a lo que el texto dice y mediten lo que el texto dice, porque esto va a ser clave para poder nosotros apropiarnos de lo que el Señor nos está diciendo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso también sus mantos por el camino. Cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo,
os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Tremendo texto, ¿verdad? Tremendo texto que el Señor nos está dando aquí. Lucas, en el capítulo 9, de pronto para contextualizarnos un poco, nos muestra que Jesús enfiló su camino hacia Jerusalén, afirmó su rostro hacia Jerusalén. Capítulo 9, versículo 51, usted lo puede ver en su Biblia. Puede ir tomando notas para revisar después. Y en ese momento Jesús estaba en la región de Galilea y se dirigía hacia Jerusalén. Había un largo trecho por recorrer. Ese fue el punto culminante de la historia de su carrera pública, de su ministerio público. Sabía lo que tenía por delante. No podía dejar de anunciar el reino del Evangelio, el reino que nosotros hemos estado escuchando a través de las predicaciones de las parábolas. Y entonces no podía dejar de anunciarlo y tenía que dirigirse hacia Jerusalén. Y ahora se personificaba a sí mismo las cosas que se habían estado diciendo hace muchísimos años a través de los profetas. Se estaban cumpliendo. El Dios viviente estaba trabajando para ser Salvador y las fuerzas del mal estaban confabulándose para oponerse a esa tarea. Y esto me recuerda a algo que ocurrió mucho tiempo atrás. ¿Tú te acuerdas del faraón? ¿Te acuerdas de Israel? ¿Qué sucedió ahí? Los egipcios intentaban evitar que los israelitas fueran libres. Pero Dios utilizó a una persona y la envió con un propósito. ¿Para qué? Para rescatar y salvar y liberar a su pueblo. Entonces tú viste esa historia en el Éxodo y encuentras aquí que el gran Dios viene a la Pascua a ofrecerse a sí mismo para salvar a su pueblo. Y entonces Jesús sigue adelante. Y entonces podemos ver estas claridades de Jesús llegando a rescatar a los perdidos, y puedes ir a Juan capítulo 1, versículo 29. Jesús venía a ser el Cordero de la Pascua. Jesús venía a ser el Cordero de la Pascua. ¿Y sabes qué le sucedía al Cordero en la Pascua? Era sacrificado, con un propósito. ¿Cuál propósito era con el cual sacrificaban al Cordero? Para redimir el pecado del sacerdote que lo ofrecía y del pueblo. Pero este sacrificio iba a ser más glorioso, porque Dios mismo se ofreció a sí mismo, y podemos nosotros ver aquí el triple oficio de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Y en este texto encontremos que nos está hablando del rey, de la entrada triunfal del rey. Entonces, nos muestra a Jesús como realmente el rey soberano, rey de reyes y señor de señores. Entonces, yo dividí esta sección del texto en 4 enseñanzas que nos da claridad este texto. Y la primera es: Jesús planea su entrada. Tú lo puedes ver ahí en Lucas, cuando Jesús había dicho estas cosas a sus discípulos, capítulo 19, versículo 28, que les dijo que fueran a buscar, ¿qué? Un pollino. Encuentras tú que Jesús estaba lejos, estaba en Galilea y iba a Jerusalén, caminó 28 kilómetros, de Jericó a Jerusalén. Y por ahí más o menos dicen que esa caminata dura más o menos como 2 días, aproximadamente. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, en el monte que se llama Los Olivos, o que nosotros conocemos como el Monte de los Olivos,
envió a 2 de sus discípulos a hacer lo que les dije anteriormente, que fue que buscaran específicamente un animal. Jesús quería que sus discípulos obtuvieran ese animal antes de entrar a Jerusalén. Y lo hizo y lo preparó con un propósito eterno. De pronto nosotros desconocemos cuál es ese propósito. ¿Por qué un burro? ¿Por qué un burro? Pudo haber sido otro animal. ¿Qué animal se te ocurre a ti? Un caballo. Un caballo de paso de esos así bien lindo. Caballo real. Y entonces encontramos en esas palabras de los discípulos y esas palabras que Jesús les da a sus discípulos para hablar con los dueños de ese pollino, una clave. En esas palabras había una clave que se había establecido desde antes de la eternidad pasada, desde allá atrás. Se había establecido en la eternidad una clave. Le vas a decir a esas personas, el Señor lo necesita. Y entonces entraron, consiguieron al hombre. ¿Por qué lo desatáis? Le respondió así, porque el Señor lo necesita. Ellos se opusieron. Parece que esa clave, como hablamos en clave, di la clave secreta para dejarte entrar. ¿Se acuerdan las películas? O los chicos cuando juegan. Encontramos que esa clave había sido establecida desde la eternidad y aquí estas personas acceden rápidamente y dice que los discípulos llegaron ¿con qué? Con el pollino. ¿A donde Jesús? Entonces esto nos está demostrando a nosotros que Jesús es ¿qué? Jesús es Dios. Y lo hemos visto en la Escritura y lo hemos visto en los Evangelios. Pero además de eso nos está diciendo que Jesús, como Dios, tiene atributos. Y uno de esos atributos es su soberanía. Él es soberano. Es dueño absoluto de todo lo que ocurre. Nada de lo que ocurre sucede al azar. Este momento de la historia no ocurrió al azar. Ya Dios lo tenía preparado. Jesús lo tenía preparado desde antes, en la eternidad pasada. Y entonces podemos ver esta realidad gloriosa. Oye, tremendo. Cómo estas personas, el Señor les está mostrando su soberanía y nos los está diciendo a nosotros. Nuestro Rey soberano, en el que hemos creído por fe, tiene control de todo lo que nos está pasando. Desilusiones amorosas, pérdida de empleo, coronavirus, pestes, enfermedades, problemas económicos, familiares. Dios está por encima. El Señor está en control de todo lo que te está sucediendo. Cristo Jesús vive en tu corazón. Y hay otras verdades que quiero que noten. Hay 4 ahí en este texto. Primero, la entrada a Jerusalén fue cuidadosamente planeada. Nada se dejó en el aire. Y entonces podemos ver esto. En segundo lugar, la entrada a Jerusalén fue un acto de desafío glorioso. ¿Tú sabías que en ese momento en el cual Jesús entraba, Jesús estaba buscado por la Interpol de ese tiempo? ¿Tú sabías eso? Su cabeza tenía precio. Él sabía que su cabeza tenía precio. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús con... ¿Qué harías tú si tu cabeza tiene precio? Sales a esconderte, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesús? Se presentó allá. Porque Él tenía un propósito eterno. Y Él se presentó allá. Puedes ver esto en Juan 11:57. Su cabeza tenía precio. Juan 11:57. Cualquiera podría, pero Él se pudo haber ido allá escondiéndose, yendo de noche, como hizo Nicodemo cuando habló con Jesús para que no lo vieran. No, Jesús fue de día y fue montado en un pollino. Y todo el mundo lo reconoció.
Y entonces él iba a Jerusalén por última vez. Y la entrada a Jerusalén fue un reclamo tajante de que él era el rey. Y tú dices, pero ¿cómo? Si estaba en un pollino. Sí. Estaba reclamando tajantemente que él era el rey. Quiero que vayas conmigo a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Zacarías, capítulo 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿A dónde estaba yendo Jesús? A Jerusalén, a Sión. Entonces dice, alégrate mucho, da voces de júbilo, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, sobre un burro, sobre un pollino hijo de asna, dice el texto. Oye, tremendo, ¿ah? Cristo Jesús, que estaba preparando todo soberanamente para entrar triunfalmente, también nos está mostrando que eso se había dicho en la Escritura mucho tiempo atrás. Y entonces nosotros por lo general tenemos a pensar en reyes montados en caballos finos de paso, caballos reales que les cortan la crin, que se ven súper musculosos, súper imponentes. Pero el Señor dijo, no, yo voy en un pollino. En muchas culturas piensan, así como nos está diciendo la Escritura, culturas orientales, encontramos que el burro es la bestia de menor importancia, considerado así por muchas personas como una bestia de poca importancia, pero para los israelitas era importante. Para ellos era considerado un animal noble, no solamente lo utilizaban para hacer surcos y para llevar carga, sino también en la realeza. Los reyes en ese tiempo, cuando querían hablar de paz con otro pueblo, ¿qué hacían? Montaban al rey en un asno, en un pollino, y entraba a la ciudad con la cual iban a hablar. Y esa era una declaración pública a esa ciudad que ese rey iba en son de paz. En la guerra nosotros encontramos que los reyes, cuando iban a la guerra a luchar contra otros, iban en un caballo. Así que Jesús, en esta acción premeditada, vino a Jerusalén como su rey de amor y paz, montado en un pollino. No como el héroe militar que ellos pensaban que iba a llegar montado en un caballo para derrocar al Imperio Romano. Eso era lo que esperaban estas personas. Y entonces nosotros vemos aquí, en este acto de montar en un burro, Jesús subraya el tipo de realeza que reclama. Jesús venía como el Rey de paz para salvar a los pecadores perdidos. Incluso ahora Jesús lo está diciendo con las manos abiertas. No tengas miedo en tomarme como tu rey. Jesús una vez confronta a las personas, invitándolas al arrepentimiento y a la fe. Cuando Jesús vino en su ministerio, ¿qué hizo? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando vino Juan el Bautista, ¿qué hacía? ¿Bautizaba para qué? Para arrepentimiento. Cuando vino Jesús, ¿qué hizo? Habló del evangelio del ¿qué? Del reino. Y también habló del arrepentimiento. Y lo habló en varias ocasiones a muchas personas.
Y podemos poner ejemplos. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿Y qué les dijo Jesús? Que era necesario que ellos, ¿qué? Nacieran de nuevo. Entonces nosotros podemos ver toda esta realidad. Todo estaba planeado por Dios con un propósito de salvar y rescatar a los perdidos. Jesús estaba en completo control en ese texto, en esa parte del texto, de cada evento que estaba ocurriendo. Sabía lo que le esperaba en Jerusalén y entendía lo que su Padre esperaba de él. Y llevó a cabo la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y recuerdas tú cuando él dice, no pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y este es un gran consuelo para este pueblo. ¿No es así? Y para nosotros también. Jesús no es una víctima de las circunstancias en esa situación. Él estaba en control, demostrando que era soberano, que era rey y que estaba ahí con un propósito eterno. Y entonces Jesús confirma esa soberanía como su punto. Jesús confirma su soberanía y reinado. Versículo 35 del Evangelio de Lucas, capítulo 19. Habiendo adquirido el pollino, Jesús dijo a los discípulos que se lo llevaran a Jerusalén y arrojando sus capas sobre el pollino pusieron a Jesús en él. Nos dice ese versículo 35. Entonces yo de pronto les había hablado un poco acerca de esto anteriormente en la profecía de Zacarías 9:9, que el rey de Jesús vendría justo, y dice la palabra de Dios, en un pollino, un salvador humilde, sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, dice Zacarías. Y entonces esa profecía de Zacarías nos explica por qué Jesús les dijo a sus dos discípulos que obtuvieran un pollino que nunca había sido montado. Philip Ryken, un comentarista, dice lo siguiente: Jesús necesitaba que el animal sirviera de apoyo en el drama de la redención. Ese animal no había sido montado por ninguna persona. ¿Cómo sabía eso Jesús? Él es Dios, Él es soberano, Él es omnisciente y lo conoce todo. Y entonces estos discípulos traen ese pollino para montar a Jesús, para ir a Jerusalén. Y ese lugar estaba enfrente de donde ellos iban a ir. Y mira cómo contundentemente la palabra de Dios nos dice que Jesús estaba afirmando su soberanía. ¿Tú te acuerdas cuando el ángel Gabriel habló con María? ¿No te acuerdas? Ves allá Lucas 1, versículos 32 y 33. Esto le dijo el ángel Gabriel a María antes del nacimiento de Jesús. Le dijo: el Señor Dios le dará el trono de Dios de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La realeza de Jesús era ahora visible a todos. Subía la colina hacia la ciudad de Jerusalén y estaba montando un burro de la realeza de Israel. El pueblo de Jerusalén reconoció esto porque ya lo habían leído un montón de veces en la Escritura. Jesús montaba ese potro como una afirmación de que Él era el rey. Y mira lo que dice lo que decía la gente cuando Jesús montaba ese potro. Y nos da la relación de que esa gente tenía claro en ese momento lo que Jesús estaba haciendo. Versículo 38 dice:
bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Cuando la gente vio a Jesús montado en el pollino, comenzaron a gritar y a dar voces, en cumplimiento de la profecía de Zacarías, que Jesús estaba afirmando su soberanía y su reinado. Y entonces estas personas entendieron, pero entendieron no claramente, sino entendieron parcialmente, no entendieron claramente la naturaleza de su reinado. El potro debió haberles dado un indicio o una pista de lo que ese reinado significaba. Jesús no estaba haciendo una declaración política para luchar contra los romanos y liberar al pueblo. Más bien él estaba haciendo una declaración espiritual. Él venía a salvar y a rescatar a los que estaban perdidos. Él no venía a derrocar el imperio romano. Por eso algunos le llaman a esto la esperanza mesiánica frustrada, cuando hablan de los israelitas. Para ellos es una esperanza mesiánica frustrada, porque pensaban que Jesús vendría como un rey, como el rey David, para acabar contra todos los pueblos que estuvieran por ahí, contra esa opresión del imperio romano y establecer un reino militar político. Y ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era más allá, más eterno, más glorioso. Y no se iba a enfocar solamente en un sitio, sino que iba a cubrir, ¿qué? Toda la tierra. Jesús recorre el mismo camino en nuestras vidas hoy. Él viene con humildad para ser nuestro Salvador. Se dice que la humildad es la cualidad personal de estar libres de arrogancia y orgullo y tener una estimación precisa del valor de la persona. A veces nosotros no pensamos así, nosotros somos orgullosos. Nosotros queremos ser más que los demás, queremos ser cabeza y no cola. Pensamos así, ¿verdad? Pero aquí Jesús nos está mostrando a nosotros que Él vino humilde, vino a servir a los demás. Él no venía con un poder aplastante para destruir y acabar y derrotar con todo, pero ahora hay tiempo. Jesús en estos momentos todavía viene a las personas que no lo conocen en un pollino, en paz, a reconciliarlos con Dios, a reconciliarnos consigo mismo. Pero vendrá un momento en el cual nuestro divino Salvador vendrá, y vendrá no en son de paz, sino vendrá a separar a su pueblo. Y es mejor ahora que hay tiempo de escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Él viene a salvar y a buscar a los perdidos. Y dice la palabra en Mateo 11, 28, 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso ¿para qué? Para vuestras almas, nos está diciendo el Señor. Entonces, si Jesús es Rey de humildad, nosotros que lo conocemos, lo amamos y lo adoramos, debemos servirle ¿con qué? Con humildad. Debemos servirle con humildad al Señor. Un teólogo dijo lo siguiente: Jesús no viajó a la ciudad en un caballo hermoso, sino en un pollino, porque el burro se destaca como un rechazo deliberado de este símbolo de arrogancia y poder, expresando sumisión a la soberanía de Dios. Y eso es lo que hizo el Señor. Entonces nosotros podemos aplicar esta gloriosa verdad a nosotros, en lugar de montarnos para reclamar poderío sobre los demás y pisotear a todos y ser cabeza y no cola.
Jesús viene a nosotros para hacernos personas que humildes, amables, que tratamos a los demás con ¿qué? Con paz. ¿Y qué dice el Señor, si se acuerdan, que dice la Escritura? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como ¿qué? Como el mundo la da. Entonces de esa paz nos está hablando el Señor Jesús, que es soberano y tiene control de todo, y que es humilde y misericordioso, y vino así con un propósito para rescatarnos a nosotros. Y también la palabra de Dios nos dice en el versículo 36 y 40, Jesús recibe alabanza verdadera. Uno se puede poner a pensar, pero ¿cómo así que Jesús recibe alabanza verdadera? Si Él llegó allá, ellos lo adoraron y tal, pero después, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. ¿Pero por qué lo crucificaron? Porque no entendieron la naturaleza de la venida o entrada real de Jesús a Jerusalén. Lucas dijo que mientras Jesús avanzaba, la gente de Jerusalén extendía sus capas en el camino, versículo 36. Los otros evangelios nos dicen que la gente también tenía palmas, ramas de palmas que extendían sobre el camino. Y lo puedes ver en Mateo 21:8, Marcos 11:8 y Juan 12:13. Esa era la manera antigua de darle la bienvenida a un rey que venía en son de paz. Era una forma de decir que Jesús era demasiado digno para andar por un camino ordinario. Él necesitaba una alfombra. Y si no había alfombra, entonces mi capa, las ramas. Es un mucho más digno de honor de nosotros. Cuando tu burro camina sobre mis ropas, esto no es un insulto para nosotros ni para Jesús, sino un privilegio. No es un insulto para Él y es un privilegio para nosotros que su burro camine sobre nuestras ropas. Entonces la multitud comenzó a hincharse rápidamente y a medida que Jesús se acercaba en ese camino glorioso al Monte de los Olivos, toda la multitud de sus discípulos comenzó a regocijarse y mira lo que decían. Versículos 37 y 38. Bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo más alto. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Esas palabras tú no las has escuchado antes? Cierto que sí hemos escuchado en alguna parte de la Escritura esas palabras que estas personas estaban dando a grandes voces. Pues la verdad que sí, estaban dando honor y gloria al Señor con una alabanza verdadera en la entrada triunfal de Jesús. Y esas palabras las encontramos nosotros en el Salmo 118, versículo 26. Dice, describe una procesión festiva de Jerusalén en el Salmo 128, 26. Dice un diccionario bíblico, describe una procesión festiva de Jerusalén después de una gran liberación. La ocasión es difícil de identificar. No sabemos en qué momento ocurrió ese Salmo 118, versículo 26, pero está describiendo una procesión festiva. Después de una gran liberación. La ocasión original, como les dije, no la sabemos, podría ser la reconstrucción del templo en los muros de Jerusalén. El tiempo posterior se cantó en el Festival de los Tabernáculos, así como en la Pascua. Ya lo tenían ellos por costumbre y lo hacían desde hace tiempo. O sea, no era algo que no sabían que había ocurrido. Ellos sabían lo que estaban haciendo, eran conscientes de lo que estaban haciendo y estaban dándole alabanza y honor ¿a quién? A Jesús, a nuestro Rey. Y también ese Salmo 118 fue una promesa del Mesías venidero. Así las multitudes le dijeron, Jesús, verdaderamente, le dieron a Jesús verdaderamente alabanza y misericordia y adoración al Mesías, el Rey venidero, por todas las obras poderosas que habían visto en ¿dónde?
en Él. Y entonces, cuando estas personas comenzaron a decir eso, que tenían una esperanza mesiánica no tan clara, pero se dieron cuenta de que Jesús era el Rey, mira lo que hacen los fariseos, los detractores de Jesús, lo que les habían puesto precio a su cabeza. Versículo 39, Maestro, reprende a tus discípulos. Las multitudes afirmaban el soberano reinado de Cristo Jesús. Y estos hombres querían que los callara. Y Jesús les responde, versículo 40, les digo que si estos estuvieran en silencio, en ese momento de la historia, las mismas piedras clamarían a gran voz. Esta es una declaración extraordinaria de que toda la creación clama a grandes voces redención. Toda la creación clama a grandes voces redención. Y entonces te preguntarás tú, ¿y por qué? Yo te pregunto, Jesús, ¿qué hizo? Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Todo lo que vemos y que fue creado, voy a buscarlo aquí con ustedes, en Juan capítulo 1, versículo 1, para ser más exactos. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el principio, con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué hizo Jesús? Todo lo que hay, todo lo que tú ves, el cielo, la tierra, las estrellas, el universo, el virus más pequeño fue creado por Jesús, por el Verbo. La molécula más pequeña fue hecha por el Verbo. Y entonces la Biblia nos está diciendo, y Jesús le está declarando a esas personas, en su ignorancia, que así esas personas se callaran, la creación clamaría redención. Y entonces, porque Él la creó. Y entonces dice aquí el texto, que la creación clama redención, Romanos 8, versículo 19 y 21. Romanos 8, versículo 19 y 21 dice lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada, tal de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tremendo lo que el Señor está diciéndonos aquí. Nos está revelando que su reinado no se iba a enfocar en un territorio geográfico pequeño, sino que su territorio era ¿qué? Toda la creación. Su reinado era más glorioso, es toda la creación. Y esa respuesta a los fariseos fue contundente. Y esa respuesta que Dios da a los fariseos no es contundente para ti, mi hermano. Jesús te creó. ¿Lo adoras? Es tu gozo y alegría regocijarte y alabar a Dios todos los días en voz alta por todas las obras poderosas que Jesús ha hecho en esta y está haciendo en tu vida hoy.
No hay mayor privilegio para nosotros el haber sido llamados a alabar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en nuestro texto de hoy vimos 4 verdades, o 3 verdades. Primero nos enseña que Jesús planeó su entrada triunfal de una manera soberana. Jesús estaba en control absolutamente de todo lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, entonces tú y yo podemos confiar en todo lo que nos está pasando porque Jesús, el dueño de todo, está en nuestros corazones, está con nosotros y nos sostendrá a pesar de que pase cualquier cosa, cualquier circunstancia. Nada de lo que nos sucede a nosotros está fuera de la voluntad de Dios. Y eso nos da esperanza, ¿cierto que sí, hermanos? Nos da esperanza. En segundo lugar, Jesús afirmó su soberanía y su reinado, montado en un burrito, en un pollino. Vino con gran humildad para salvar a los pecadores perdidos, a salvar a su pueblo. Por lo tanto, ahora llama a su gente a vivir con humildad. Nos llama a nosotros a vivir con humildad, a tratarnos con humildad los unos a los otros. En tercer lugar, Jesús recibió alabanza verdadera cuando entró en Jerusalén. Tan solo unos pocos días, la multitud que lo alabó iba a decir, crucifíquenle. Voluntariamente fue a la cruz, murió para pagar el precio por nuestros pecados. Por lo tanto, puedes alabarlo correctamente ahora cuando te apartas de Él con tu pecado. Cuando te apartes de tu pecado y creas que Jesús es tu Salvador, podrás alabarlo con verdad. Este pasaje nos muestra la grandeza, nos muestra a nuestro Salvador glorioso, nos muestra a Jesús como Rey soberano. Una vez que nosotros nos volvemos al Señor con fe y arrepentimiento, nuestra tarea es mostrar a todas las personas su grandeza. ¿Y sabes cómo lo hacemos? Le voy a leer cómo lo hacemos. Quiero que prestes mucha atención a esta poesía de Joseph Bailey. Dice, Rey Jesús, ¿por qué elegiste un humilde asno para que te acompañara en tu desfile? ¿No tenías un amigo que tuviera un caballo, una montura real con espíritu para que un rey montara? ¿Por qué elegiste un asno, una bestia pequeña y sin pretensiones de carga, entrenada para arar y llevar reyes? ¿Y no para llevar reyes? Rey Jesús, ¿por qué me elegiste a mí? ¿Por qué nos elegiste a nosotros? Una persona humilde, poco importante, que llevara en mi mundo de hoy tu mensaje. Soy pobre y sin importancia, entrenado para trabajar y no llevar reyes. No por hablar de Rey de Reyes, y aún así me has elegido para llevar triunfante en el desfile de este mundo. Rey Jesús, manténme pequeño, para que todos vean cuán grande eres. Manténme humilde para que todos puedan decir, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. No es el gran asno que monta. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder vivir humildes y mostrar a Cristo Jesús en todo lo que nosotros hacemos, porque Él es nuestro Rey verdadero, eterno, soberano y Salvador. Que el Señor nos bendiga. Padre, amado, eterno Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por esa entrada triunfal magnífica, Señor, que tú llevaste a cabo para rescatarnos, Señor, en la cual nos mostraste tu reinado, en la cual nos mostraste que eres soberano, en la cual nos mostraste, Señor, que tienes control de todo, en la cual nos muestra que tú eres verdaderamente Rey, profeta y sacerdote.
Padre, te damos gracias, Señor, por tus palabras y te pedimos, Señor amado, que esa tu palabra se haga viva y real en cada uno de nuestros corazones, Señor. Quita de nuestros corazones, Señor, el orgullo. Quita de nuestros corazones la arrogancia y ayúdanos a tratarnos con humildad, con mansedumbre, con paz y amor los unos a los otros. Padre, ayúdanos, Señor, a verdaderamente mostrar tu carácter en nuestras vidas. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestros corazones Ahora. insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tú eres suficiente, Señor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Eres suficiente, Jesús. Recibamos la bendición.
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén.